Yes. Buenas noches tengan todos. En el día de hoy nos encontramos aquí, el grupo número 5 de aprendizaje autónomo. Los participantes en esta reunión son Rafael Ríos, Shirley Vega, Sandra Marín, Astrid Díaz y mi persona, Luz Kelly Calle. En el día de hoy tendremos como objetivo poder planificar estrategias que nos permitan un aprendizaje autónomo mediante recursos digitales y pues en relación con temas abordados durante la unidad a través de lecturas autorreguladas y tomar conciencia de nuestras competencias personales. Entonces, a continuación haremos el abordamiento a algunos artículos que fueron sugeridos por la parte coordinadora del curso y vamos entonces a iniciar con la siguiente estructura. El aprendizaje autónomo, como todos sabemos, tiene muchos aspectos importantes. En el día de hoy queremos resaltar 5 aspectos. El primero es procesos cognitivos. Queremos hablar también un poco de las competencias, el rol del aprendiz, la formación superior o la importancia del aprendizaje autónomo en la formación superior. Y pues por último, tendremos una reseña crítica grupal que se ha realizado y queremos también compartirla, como lo sugiere la guía de trabajo. Entonces, a continuación, vamos a ir a resolver esos primeros interrogantes que han surgido luego de las lecturas. El primer interrogante que corresponde a los procesos está a cargo de nuestra compañera Shirley Vega y el interrogante es el siguiente. ¿Qué tan importantes son los procesos cognitivos, motivacionales y afectivos en el alumno? Adelante, compañera. Bueno, compañeros, esas estrategias cognitivas son de vital importancia porque en las estrategias de aprendizaje, porque esas le permiten alcanzar una serie de metas u objetivos en el aprendizaje, para que de esta manera el educando pueda llevar a cabo su proceso de operaciones mentales con base a las secuencias requeridas. Claro que sí, muchas gracias. Estamos de acuerdo en que realmente es importante la motivación que se impregna en el estudiante para que se haga un buen proceso, ¿cierto? El rol de la motivación sí que es importante. Muchas gracias, compañera. El siguiente interrogante es ya lo que tiene que ver con las competencias. Entonces, en primera instancia, vamos a continuar con la compañera Shirley y vamos a hablar un poco acerca de todas esas competencias o el desarrollo o las habilidades o los propósitos que se tienen al momento del aprendizaje autónomo. El primer interrogante es ¿cuál es el propósito de la educación basada en el desarrollo de las competencias? Bueno, dentro de estos propósitos está en que los estudiantes, mediante diversos aprendizajes que ellos tengan allí, empiecen a desarrollar habilidades que las conviertan en seres autónomos, capaces de adquirir un alto grado de responsabilidad frente a sus compromisos referente al estudio, teniendo presente los nuevos conocimientos y actitudes que permitan tomar decisiones, innovar y resolver situaciones, problemas presentados en el contexto. Esto también es muy importante porque muchas veces como seres humanos tenemos muchas habilidades, demasiadas habilidades, pero no las conocemos. Y qué chévere en la educación del aprendizaje autónomo o el propósito que ellos buscan y es desarrollar, buscar, generar en el estudiante que ellos mismos conozcan qué tipo de habilidades ellos tienen para de esa manera poder desarrollarla y adquirir un alto grado de responsabilidad con base a lo que ellos están trabajando mediante el aprendizaje autónomo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Yo puedo decir adelante, algo ahí, compañero Rafael. Como es el propósito de la educación basado en las competencias, por ejemplo, es generar individuos
preparados para los retos del futuro. Emprender estudiantes con conocimientos y habilidades en diversos ámbitos y campos de estudio. Eso más que todo, eso son las competencias que se desarrollan en aprendizaje autónomo. Claro que sí, efectivamente. Bueno, eso está ligado con el siguiente interrogante que el compañero Rafael tiene a su cargo, y es ¿cuáles son esas competencias que el estudiante desarrolla para trabajar el aprendizaje autónomo? Entonces, hemos podido ser fieles testigos de que a través de un recorrido autónomo nosotros hemos podido desenvolvernos y subir o aumentar nuestras habilidades con respecto a cada una de esas competencias. Entonces, los que de pronto sabíamos o habíamos descubierto que aprendimos más escuchando o viendo un video que de pronto leyendo, o que algunos hemos descubierto que de alguna manera cuando nos presentan gráficas el aprendizaje es mucho más significativo para nosotros. Ese tipo de competencias que vamos desarrollando son las que nos permiten hoy por hoy ser aprendices autónomos. Muchas gracias, compañero Rafael. Y para continuar el análisis de los aprendices, pues vamos a este siguiente capítulo y vamos entonces a hablar de esas habilidades que desempeña un aprendiz que tenga un buen nivel de autorregulación. Para esto nos acompaña entonces nuestra compañera Astrid Díaz. Adelante. Muchísimas gracias, sí. Así como lo venías diciendo, Luz Kelly, compañera, aquí lo que se trata es que las habilidades que debe tener una persona en esta modalidad de la autorregulación, es que debe ser capaz no solamente de hacer uso de estrategias motivacionales para mejorar sus habilidades de aprendizaje, sino también de crear los ambientes propicios para este. O sea, el aprendizaje aquí es muy importante si el ambiente es cómodo. Hay que conocer la cantidad de instrucciones que requiere para poder aprender, ser conscientes de la calidad de su conocimiento, reconociendo habilidades, fortalezas, anudando a ello, pues que el estudiante debe planear, monitorear y valorar su proceso de aprendizaje alrededor del desarrollo de una actividad específica de conocimiento. Este mismo autor señala que la autorregulación requiere de una serie de procesos. Aquí el señor Francisco Carcel nos habla de una serie de procesos que comprenden la definición de metas, la estructuración de las tareas, el autoconocimiento, la autoeficacia, el uso de diferentes estrategias. Todos estos elementos dependerán de unas tareas y metas que tengan específico con relación al proceso de aprendizaje. Hasta aquí llego con mi aporte. Muchas gracias, compañera. Efectivamente. Luego de que nosotros pues ya hemos analizado un poco los procesos cognitivos a través del documento de Crispin, las competencias y las habilidades a través de Carcel, pues llegamos al punto en que ya vamos a enfocarnos un poco en lo que tiene que ver con el aprendizaje de la formación superior. Entonces, para eso contamos con la lectura autorregulada del autor y uno de los primeros interrogantes que surgen, que vamos a aclarar pues en el día de hoy o a comentar, es el papel que concibe la autonomía en el proceso de formación superior. Enfocado ya en la formación superior, nos acompaña entonces nuestra compañera Sandra Marín. Adelante. Efectivamente, compañeros, de acuerdo a este interrogante, podemos decir que la autonomía en ese proceso de formación superior concibe un papel muy fundamental, ¿sí? Porque permite que el estudiante tenga la capacidad de elegir dentro de todas las opciones que tiene de información, la que más le va a ayudar a él a construir su propio conocimiento, ¿verdad? Y de esta manera, esa experiencia que él tiene en ese momento le ayuda a que esa información perdure en su mente a través del tiempo y puede adquirir ese conocimiento de manera real, de forma real, ¿ya? Dentro de sus posibilidades pueda entregar un producto educativo de calidad y bajo todas las exigencias académicas que se requiere. También en alguna parte Rue decía que la autonomía puede llegar a ser contraproducente para los estudiantes, ya que
se pueden enfocar solo en dar respuesta muy general y básicas ante cualquier exigencia académica. Muchas gracias. Gracias. Así es. Es entonces cuando empezamos a notar la diferencia entre un estudiante de la educación básica y luego un estudiante de educación superior. Esa autonomía que se está construyendo, por eso es importante nosotros como docentes, de pronto en el contexto de la educación básica, plantar como esa semilla de autonomía, porque sabemos que la autonomía que es requerida en la educación superior es bastante grande, ¿cierto? Porque si son, en la educación superior sabemos que los estudiantes deben llegar con un nivel de autonomía para poder cumplir con ese papel. ¿Cuál debe ser entonces? Viene ya el siguiente interrogante de la formación superior, que voy a tratar de explicar un poco. ¿Cuál debe ser la formación de los alumnos como fundamentación para los nuevos currículos en pro de un aprendizaje autónomo? ¿Cómo fundamentamos a esos estudiantes o esa formación para que los currículos de verdad estén estimulando el aprendizaje autónomo? Entonces, de manera efectiva, para que esto se pueda lograr, los aprendices deben contar con reflexividad y rigor. Deben tener claro cuál es el papel, y al decir tener claro significa que el estudiante, nosotros como estudiantes, tenemos que saber cómo, en qué y para qué vamos a hacer el estudio o vamos a realizar la actividad y el tiempo que nos está estipulado para hacerlo. Las propuestas curriculares de formación superior incluyen deliberación, selección, coordinación y realizar propuestas de trabajo activo, ajustar los tiempos y evaluar los resultados. Y todos esos pasos los tiene que hacer el aprendiz en su autonomía. Entonces, por eso es que es importante que esa formación esté relacionada con el desarrollo del conocimiento y podamos ofrecer en cada una de esas instituciones de formación superior a los estudiantes una generación de oportunidades para que se conozcan a través de las actividades. Hay mucho pues por compartir de este tema de la educación superior. Y pues sabemos que estos autores van muy de la mano. De hecho, pudimos notar que algunos de ellos referencian al otro en cuanto se refiere al aprendizaje autónomo. Entonces, ha sido bastante grato poder encontrar todas esas similitudes entre cada uno de estos autores, que también pues hemos podido notar y hemos dejado explícito en el foro a través de esta fase que estamos resolviendo. Para seguir con el ejercicio planteado en el día de hoy, vamos entonces a socializar lo que ha sido una reseña crítica y va a iniciar este punto nuestra compañera Sui. Adelante, compañera. Bueno, nuestra reseña crítica basada en el contexto, tomamos como referente o como autor al señor Francisco Javier Cárcel Carrasco. Este texto tiene como título Desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo. Luego también tomamos como referente pues el contexto en que se produce y se dice que es en un ambiente educativo superior. En cuanto al espacio temporal, sería en el año 2016, y el motivo académico por el cual nos da a conocer el texto es que este texto pretende dar a conocer las características básicas que se deben de tener en el sistema de aprendizaje autónomo para que de esta manera se puedan generar estrategias de enseñanza. Muchas gracias. Siguiendo con la reseña crítica, vamos con el punto de síntesis conceptual, la cual nos indica que el proceso de enseñanza tiene como objetivo fundamental desarrollar en los estudiantes niveles superiores de comprensión y control del aprendizaje, hacer de los estudiantes
personas autorreguladas, es decir, que tengan control y manejo de sus propios conocimientos, siendo personas capaces de ver oportunidades en las debilidades y superando cualquier obstáculo que se presente en el desarrollo de sus actividades. Con este propósito se deben tener en consideración las diferentes estrategias de aprendizaje, las cuales permiten que el estudiante logre sus objetivos y metas planteadas durante todo el proceso. El docente, que en este caso seríamos nosotros, que somos guías, debemos permitir ser específicos en la información que le damos a los estudiantes, coherentes y justos al momento de abordar las diferentes temáticas con ellos, fomentando la motivación, el respeto, la responsabilidad, el trabajo colaborativo y evitando al mismo tiempo el estancamiento de su proceso educativo. Mira qué Así interesante, es. ¿verdad? Adelante, Astrid. Gracias, compañera. Cuando hablamos ya de la criticidad, para darle pues la continuidad a esta reseña crítica, Francisco Javier Carcel aquí nos habla sobre el aprendizaje autónomo como un proceso cognitivo, pero continuo. Y hablamos sobre un texto que define claramente que este aprendizaje autónomo es motivado por un alumno que emprende todos los días, que tiene su meta clara, que a mayor autonomía, mayor compromiso, propósito de ritmo, de trabajo. Y aquí hablamos de la cantidad de información que puede manejar a la vez, porque se puede mezclar un poco con la parte emocional. Entonces, si hablamos de aprendizaje autónomo, aquí estamos hablando que podemos criticarlo, como la palabra lo habla, de que si maneja el estudiante la cantidad de información adecuada a la vez, no va a sentir una frustración cuando tenga más de lo que se debe. Entonces, la toma de conciencia de la calidad del aprendizaje es lo que se refiere a las limitaciones y los logros. El entorno y la parte emocional del estudiante es primordial para un buen resultado en este tipo de aprendizajes. Entonces, el estudiante aquí debe involucrarse en las actividades convencidos de que va a ser un profesional a futuro. Y nueva tendencia pedagógica es cuando hablamos de procesos, procedimientos, finalidad, como una estructura. Aquí hablamos de que el estudiante debe tener un rol y que este debe ser un elemento principal para manejar diferentes partes del proceso, para poderlo llevar a un final feliz, que es lo que se requiere como un aprendizaje óptimo. Entonces, es imperativo aquí la motivación personal para el éxito de este tipo de aprendizaje. Entonces, a donde queremos llegar con el aprendizaje es que si se sabe para dónde se va, se llega al fin requerido. Hasta aquí llega mi criticidad con él, con la reseña. Sí, compañera. Compañera, y otra cosita allí con base a lo que usted decía, y era tener clara la competencia, ¿no? Como nos habla en el texto. Si uno tiene realmente claro las competencias que uno quiere alcanzar el estudiante, va a ser más eficaz hallar esa criticidad. Algo que también leía en uno de los textos y hablaba sobre los aprendizajes previos que debe tener un estudiante. Y muchas veces no podemos crear competencias sin primero mirar qué conocimientos trae el estudiante. Porque si trae un conocimiento amplio, profundo, entonces nuestras competencias deben cambiar. Entonces eso también debe de ir de la mano ahí. Muchas gracias. Bueno, continuando con la intelectualidad, los fundamentos teóricos que hizo Carter, él toma él toma varios autores de base, pero yo aquí, relaciono a dos, como es Sainz en 1998 y también Crispin 2011. Hasta puedo leer un fundamento de esto. Los alumnos deben aprender a planificar, monitorear y valorar de manera consciente las actitudes y limitaciones con respecto a las demandas y a las demandas cognitivas de una tarea específica. En esto se basó Carcel para escribir
el artículo. También hay unos contrastes. Por ejemplo, toma también como los contrastes que hace el texto. Auriola. Uriola habla de la planificación, de monitorear y valorar de manera consciente las actitudes y limitaciones. Lo mismo lo hace Crispín, que también, o sea, el alumno debe aprender a planificar, monitorear y valorar de manera consciente las actitudes y limitaciones respecto a las demandas cognitivas de una tarea específica. Esa es la parte del contraste. Las asociaciones que produce el texto, o sea, los textos hablan de habilidad, el texto habla de habilidad de los estudiantes, competencia, planeación curricular y metodología. Bueno, ese es mi aporte, compañero. Muchas gracias, compañero Rafael. Efectivamente, el texto está proyectado como toda una guía, ¿cierto?, de todas esas características necesarias para la formación de un sujeto autónomo en ese contexto de aprendizaje. El autor, en este caso, aplica o perfila su aplicabilidad orientado a una resolución de aspectos concretos de su aprendizaje, más allá de resolución de tareas específicas. Lo que queremos es un aspecto completo, integral. Con el aprendizaje autónomo se potencia la habilidad de descubrir, resolver problemas y tomar decisiones sobre cómo aprender y fomentar un autoaprendizaje. Y eso nosotros lo tenemos que tener bien claro como docentes. Es la oportunidad de que nosotros podamos implementar las competencias, como mencionaba nuestra compañera Shirley, para que ellos de manera autónoma descubran, resuelvan y tomen decisiones, no solo en una tarea determinada, porque nos quedaríamos muy básicos, sino en las situaciones ya de mayor jerarquía. De esta manera pasamos de los elementos teóricos a un contexto práctico, efectivamente, ¿verdad? Entonces, como para concluir en esta reseña, podríamos decir que la aplicabilidad del aprendizaje autónomo lo conseguimos cuando el aprendiz consigue ejercer la disposición y la capacidad para controlar y supervisar su propio aprendizaje y sus propias acciones. De esta manera, pues hemos enfocado esta reseña con este autor y ahora pasaremos a la parte de conclusiones. Aquel que desee iniciar aportando las conclusiones, bienvenido. Bueno, compañeros, algo pues que el peso sobre el peso de cárcel y hay un contrato. Yo no sé pues, si ustedes lo miraron en esa parte, y yo decía, ¿cómo hace un contrato? Claro, en el aprendizaje autónomo y el contrato que hace tanto el docente como el alumno. Y Adelante. O sea que no es una obligación. ¿Sí me escuchan bien? ¿Podrías recapitular las últimas 3 frases, por favor, que te perdimos? Sí, es que decía que algo tan esencial me pareció en el texto, y es que se hablaba de un contrato que hace tanto el docente como en el aprendizaje autónomo. Algo que me parece chévere porque tengo que... Sí, bueno, creo que entendimos la idea. La compañera dice que la manera en que presenta el autor el texto, a manera de contrato entre las dos partes, ¿cierto? El aprendiz y el docente, es bastante curioso porque realmente eso, ¿no? Hay un intercambio, ¿cierto? Hay un intercambio. A ver si la compañera tiene mejor comunicación en estos momentos para que de pronto nos termine de compartir sus conclusiones. Sí me escuchan, sí me escuchan. Ahora mismo sí, sí, adelante. Listo, entonces también es chévere porque no es como una obligación tanto el profesor que tiene o el estudiante que lo debe hacer, sino que es un proceso colaborativo de enseñanza, ya sea de forma oral, ya sea de forma escrita, y teniendo en cuenta que de manera clara se deben intercambiar opiniones, comentar sus necesidades y compartir materiales o proyectos que faciliten el logro de esta metodología de enseñanza-aprendizaje.
Es decir, que debe ser recíproco y para eso debe haber mucho respeto, ¿no? Y haber mucha integridad, dominio propio, colocarse siempre en los zapatos del uno al otro para que haya un aprendizaje recíproco allí. Muchas gracias. Claro que sí, exactamente. Bueno, ¿alguien más que quiera continuar? Compañera, continuando con su aporte, digo que el aprendizaje debe ser bastante integral y nosotros como docentes debemos tener el rol más importante dentro de todo ese proceso porque somos la conexión directa entre el conocimiento que está allí esperando para ser impartido al educando, al estudiante. Entonces, debemos impartir ese conocimiento de forma responsable, como usted lo menciona, y para eso debemos elegir muy bien las estrategias que vamos a utilizar con cada uno de ellos, porque como ustedes saben, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Así es, esto es súper importante, interesante, porque cuando mencionaba eso de las instituciones de formación superior, que son aquellas en las que el aprendizaje autónomo pues cobra más fuerza, siempre hemos notado la retroalimentación, las que nosotros conocemos en nuestro ambiente UNAR como encuestas, ¿cierto? Es como cómo se ha sentido el aprendiz con la metodología, con los recursos de aprendizaje, con los materiales, con el enfoque que se le da cómo se presenta de alguna manera las guías y todas las rúbricas de evaluación, todos los aspectos que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, si no hay esa evaluación, el docente nunca va a saber si efectivamente las estrategias que está usando son las correctas, ¿cierto? Y si el estudiante se está sintiendo a gusto con esas estrategias y con esas metodologías. Entonces, sí, lo que decía la compañera Shirley es una compenetración entre las dos partes, porque pues es bien, es cierto que es autónomo el estudiante, pero su autonomía va a depender es de la planificación que el docente haga y de las estrategias que el docente implique en ese programa como tal, en esas competencias que ha dispuesto para que el estudiante las pueda alcanzar. Entonces, adelante, ¿alguien más? ¿Algún compañero que quiera hacer algún comentario? ¿Sí? Ahí te hago un comentario ahí sobre cuando habla de la educación superior. Vea que es fundamental en el aprendizaje autónomo, por ejemplo, el educando tiene que ser, por ejemplo, un investigador. Entonces ahí es de mucha importancia el aprendizaje autónomo como investigador, que hay que investigar, y el manejo de la comunicación también, la cuestión crítica, y eso viene siendo como competencia, viene más que todo, competencia, la cuestión crítica, el manejo de las TIC, eso es fundamental ya para la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, de esta manera hemos concluido un poco lo que ha sido este recorrido por esta fase. Esperamos que pues todos hayamos podido aprender, nutrir nuestros conocimientos y poder de aquí en adelante sentirnos enriquecidos con respecto a estas pautas que nos debemos seguir tanto en estos momentos como aprendices, pero también en el futuro docente que queremos seguir creciendo. Entonces, gracias a todos por su asistencia. Esperamos que podamos seguir en este camino y podamos seguir debatiendo de esta manera, complementando nuestras lecturas de esta manera. Les deseo una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Mil gracias, feliz